La música del baile de bienvenida se elevaba en acordes brillantes, mientras los candelabros iluminaban los rostros expectantes de la aristocracia londinense. Entre damas enjolladas y caballeros de uniforme impecable, Lady Sophia Bennet avanzaba con paso tembloroso, como un cisne empujado al centro de un lago desconocido. Apenas había dejado atrás los muros protectores de su colegio interno, y ahora se encontraba en el corazón de un mundo que no comprendía, rodeada de miradas calculadoras y sonrisas disfrazadas. Todo parecía un sueño dorado, hasta que el silencio se impuso con la entrada del hombre que concentró de inmediato toda la atención. Lord Henry Ashford, el enigmático marqués, que regresaba del exilio en Italia, alto, de porte altivo y con una chispa peligrosa en la mirada. Su presencia dividía opiniones. Unos lo recibían con admiración, otros con recelo. Sofía apenas lo conocía, pero aquella noche su destino quedaría irrevocablemente unido al suyo. Cuando el maestro de ceremonias anunció, con voz solemne, el compromiso entre Lady Sophia Bennet y Lord Henry Ashford, un murmullo de sorpresa recorrió el salón como una corriente eléctrica. Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Comprometida? Con ese hombre cuya fama de libertino y rebelde era tema de susurros en toda Inglaterra. Su hermana Catherine la observaba desde la multitud con una sonrisa congelada, mezcla de rabia y humillación, pues había soñado durante años con ocupar el lugar que ahora Sofía recibía sin aviso. Mientras tanto, Henry la miraba con un destello en los ojos que no era ni ternura ni frialdad, sino algo más complejo: reconocimiento, tal vez desafío. Atrapada entre la obediencia a su familia y el temor al desconocido que se convertiría en su esposo, Sofía se preguntaba si aquel anuncio era una condena o el inicio de una historia que la transformaría para siempre. El carruaje avanzó entre caminos bordeados de robles centenarios hasta que la silueta de Ashford Manor se desplegó ante los ojos de Sofía. A diferencia de los castillos sombríos que había imaginado, la propiedad irradiaba luz y vida. En jardines florecidos rodeaban la casa. Fuentes murmuraban melodías cristalinas y un aroma de rosas frescas impregnaba el aire. Sin embargo, bajo aquella belleza, Sofía percibía una vibración de incertidumbre. Al descender, Henry se adelantó para ofrecerle la mano. Su gesto fue cortés, pero su mirada era una incógnita que parecía estudiarla con cautela. Dentro, los salones brillaban con ventanales abiertos y música ligera, un contraste con el torbellino de emociones que palpitaba en el corazón de la joven. Entre las damas invitadas, los susurros no se hicieron esperar a la inocente Bennet, atrapada por el marqués indomable. Sofía trató de mantener la compostura, aunque cada palabra murmurada confirmaba que su vida ya no le pertenecía. Lady Catherine, en cambio, no ocultaba su desdén. Desde su llegada, acompañaba cada movimiento de Sofía con una sonrisa envenenada y un comentario disfrazado de cortesía. Querida hermana, qué afortunada eres, aunque no sé si sabrás manejar el temperamento del marqués, murmuró mientras ajustaba un pliegue inexistente en el vestido de Sofía, como si ya la viera fracasar. Henry, testigo silencioso de esa escena, no intervino. Se limitó a observar con un aire que mezclaba diversión y desinterés. Para Sofía, aquella indiferencia era tan desconcertante como la hostilidad de Catherine. ¿Acaso él estaba dispuesto a dejar que su prometida fuera devorada por las intrigas de la sociedad? Esa noche, mientras se retiraba a sus aposentos, Sofía recorrió con la mirada los jardines iluminados por la luna y comprendió que Ashford Manor sería tanto un escenario de descubrimientos como un campo de batalla. Y, en ese juego peligroso, no sabía si Henry sería su aliado o su juez implacable. Una tarde lluviosa, cuando los corredores de Ashford Manor parecían susurrar con el eco de cada gota contra los ventanales, Sofía decidió explorar más allá de los salones donde las damas de sociedad conversaban sin descanso. Fue así como llegó a la biblioteca del marqués, un lugar vasto y silencioso, con paredes cubiertas de estanterías que se alzaban hasta perderse en la penumbra. El olor a cuero viejo y pergamino impregnaba el aire, y en el centro, una mesa de roble mostraba libros abiertos en italiano, anotados con una caligrafía firme y apasionada. Sofía pasó los dedos sobre las páginas,
descubriendo versos de poetas exiliados, reflexiones políticas y entre ellos cartas dobladas con cuidado. Su corazón dio un vuelco en la tinta. Revelaba confesiones personales de Henry, palabras que hablaban de un escándalo en la corte italiana, no de libertinaje, sino de un acto de valentía. En ellas describía cómo había arriesgado su honor al proteger a una joven obligada a un matrimonio sin amor. La verdad destrozaba la imagen de un hombre frívolo y lo revelaba como alguien capaz de desafiar al mundo en nombre de la justicia. En ese instante, Sofía sintió que el suelo de certezas en que había sido criada se resquebrajaba. El hombre al que temía como un libertino indomable no era el monstruo que la sociedad pintaba, sino un espíritu rebelde, marcado por heridas invisibles. Mientras sostenía una de las cartas, la puerta de la biblioteca se abrió con un crujido y Henry apareció, empapado por la lluvia, con el cabello desordenado y la mirada encendida. La encontró con las cartas en las manos y por un momento el silencio fue absoluto, cargado de tensión. «Curiosa, ¿verdad?», dijo él con un tono mitad reproche, mitad desafío. Sofía, ruborizada, no apartó la vista. «No curiosa, milord, solo intento conocer al hombre con quien la vida me ha atado». La chispa en sus ojos se transformó en algo más suave, aunque fugaz, y antes de que él pudiera responder, Catherine irrumpió en el umbral, con una sonrisa que destilaba veneno. Había visto lo suficiente para comprender que entre ellos comenzaba a nacer un peligroso vínculo, y eso no pensaba permitirlo. Lady Catherine no tardó en mover sus piezas con la precisión de quien lleva años practicando el arte de la intriga. Apenas regresó del encuentro en la biblioteca. Envió discretamente a sus doncellas con mensajes cifrados a las casas de damas influyentes, aquellas que vivían de rumores tanto como del aire que respiraban. El marqués Ashford ha vuelto a sus viejas costumbres, decían los murmullos, y ya ha atrapado a la ingenua Sofía en sus encantos pasajeros. En los salones de té y en los corredores de la corte, las palabras viajaban más rápido que el fuego, envolviendo a Sofía en un velo de sospechas y ridículo. Mientras tanto, Catherine se mostraba públicamente como la hermana atenta, la dama compasiva que lamentaba la ingenuidad de la joven. Con cada gesto, con cada susurro, iba socavando la imagen de Sofía, preparando el terreno para presentarse ella misma como la opción sensata, la que realmente merecía ser duquesa. Sofía pronto percibió la hostilidad disfrazada de cortesía en las miradas de las demás damas. Comentarios velados, risitas apagadas y preguntas malintencionadas la seguían en cada aparición pública. Una tarde, durante un paseo por los jardines de Ashford Manor, un grupo de mujeres se atrevió a sugerir en voz alta que la boda no se llevaría a cabo, que Henry ya había perdido el interés en su prometida. Sofía contuvo las lágrimas, pero cuando se encontró a solas con Henry, no pudo evitar preguntar: ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que soy solo una distracción pasajera? Henry la miró con un fulgor de cólera, no hacia ella, sino hacia las sombras que se cernían sobre ellos. Quien inventa esas palabras conoce bien el veneno de la mentira, respondió con firmeza. Aunque no la nombró, ambos supieron a quién se refería. Fue entonces cuando Sofía entendió que no solo tendría que luchar por un amor inesperado, sino también resistir las redes de su propia hermana, que no se detendría hasta verla destruida. La ocasión llegó durante un elegante concierto en la sala de música de Ashford Manor, al que asistían distinguidos miembros de la corte. Catherine, con la precisión de una actriz consumada, eligió el momento exacto para clavar su puñal disfrazado de rumor, mientras un violinista llenaba el aire con notas melancólicas. Un murmullo cuidadosamente sembrado comenzó a extenderse entre los invitados ante. Decía que Henry había mantenido en Italia una amante secreta y que la joven dama había muerto en circunstancias misteriosas. El escándalo se desplegó como una mancha de vino en seda blanca rápido, imposible de ocultar. Todos volteaban hacia Sofía con expresiones de lástima, como si fuera la última en enterarse del pasado vergonzoso de su prometido. Catherine, fingiendo sorpresa, murmuró en voz suficientemente alta para ser escuchada: «Pobre Sofía, qué destino tan cruel
unirse a un hombre marcado por tragedias indecibles. La joven sintió un nudo en la garganta, y las miradas sobre ella se volvieron cuchillos que desgarraban su dignidad. Henry, al percibir la humillación de Sofía, no pudo permanecer en silencio. Se levantó, interrumpiendo la música, y su voz resonó con una fuerza que heló la sangre de todos los presentes. Sí, estuve en Italia. Y sí, defendí a una dama cuya vida estaba siendo vendida como una mercancía. Si eso me convierte en culpable ante ustedes, que así sea. Pero sepan que jamás me ocultaré detrás de mentiras, ni permitiré que mancillen el nombre de mi prometida. El salón estalló en un murmullo aún mayor, dividido entre el escándalo y la admiración. Sofía, con el corazón desbordado, comprendió que aquel hombre no era un libertino egoísta, sino alguien dispuesto a arriesgarlo todo por la verdad. Catherine, sin embargo, apretaba los labios con furia contenida. Su plan no había destruido el compromiso, pero había sembrado dudas y puesto a la pareja bajo el escrutinio implacable de la sociedad. El juego de intrigas estaba lejos de terminar, y Sofía sabía que la próxima jugada de su hermana sería aún más peligrosa. El banquete de verano en Ashford Manor fue la ocasión que Sofía esperaba, o más bien, la que el destino le imponía, para confrontar a su hermana. Bajo los candelabros relucientes y el murmullo expectante de la nobleza, Catherine se paseaba como una reina sin corona, segura de que sus intrigas habían debilitado a Sofía hasta el punto de la rendición. Pero lo que no sospechaba era que, secreto, Sofía había hallado en la biblioteca de Henry, más que las cartas italianas, había descubierto correspondencia de su propia hermana, donde Catherine negociaba con criados y damas para esparcir rumores. Con esas pruebas ocultas bajo su corsé, Sofía se armó de valor. Cuando Catherine, con su habitual voz melosa, sugirió ante los invitados que la inocencia de mi hermana ha sido manipulada por un hombre marcado por el escándalo, Sofía se levantó, con el rostro iluminado por la determinación, y respondió con una firmeza que sorprendió a todos: no es mi inocencia la que está en duda esta noche, sino la verdad de quien se oculta tras sonrisas envenenadas. El murmullo se apagó como una vela al viento. Todas las miradas se clavaron en ella, y Catherine, por primera vez, palideció. Sofía extrajo las cartas y las colocó sobre la mesa central, bajo la luz de los candelabros. Estas palabras, escritas de tu propia mano, Lady Catherine, muestran la red de mentiras que tejiste contra mí y contra Lord Ashford. Fuiste tú quien sembró rumores, quien inventó amantes fantasmales, quien intentó arruinar la honra de tu propia sangre por envidia. El salón estalló en exclamaciones, y Catherine, temblando, trató de arrebatar las cartas, pero Henry se interpuso con una presencia imponente. «Basta, milady», dijo con voz gélida. «Has abusado del nombre de tu familia y del mío. Tu juego termina aquí». Los invitados, antes cómplices silenciosos de los rumores, se volvieron ahora jueces implacables, condenando a Catherine con miradas de desprecio. Sofía, aunque el corazón le golpeaba con fuerza, sintió por primera vez la libertad de alzar la voz contra las cadenas de la manipulación. En ese instante, comprendió que el matrimonio que la había atrapado al inicio se había convertido en el espacio donde había encontrado fuerza, justicia y, contra todo pronóstico, un amor verdadero. Humillada ante la corte, Catherine no aceptó la derrota con silencio. Esa misma noche, cuando el banquete aún palpitaba en murmullos y comentarios, se escabulló entre los corredores de Ashford Manor con un plan temerario. Si no podía destruir a Sofía con rumores, lo haría con escándalo tangible. Encontró a un joven noble, un jugador empedernido con más deudas que escrúpulos, y lo convenció con promesas de oro para comprometer la reputación de su hermana. Horas después, Sofía se encontró sola en el invernadero, contemplando las flores bajo la luna, cuando el hombre apareció. Fingiendo cortesía, antes de que pudiera reaccionar, intentó forzar un gesto que habría bastado para arruinarla si alguien lo hubiera presenciado. Pero Henry irrumpió en ese instante, su figura recortada contra la luz de los ventanales, y lo derribó con una fuerza que nadie habría esperado de un aristócrata. «Atrévete a tocarla otra vez, y juro que tu apellido desaparecerá de las invitaciones de la corte». Rugió en el intruso, huyó despavorido. Y Sofía, temblando,
comprendió que Catherine había cruzado una línea que ya no tenía retorno. El escándalo se extendió como pólvora al día siguiente, pero esta vez no contra Sofía, sino contra Catherine. El noble sobornado, desesperado por cubrir sus deudas, confesó entre susurros la conspiración, y muy pronto la verdad llegó a oídos de toda la aristocracia. Lady Catherine Bennet, la dama que se creía intocable, fue declarada indigna de los círculos que antes la habían admirado. Sofía observó todo aquello con sentimientos encontrados. Tristeza por la caída de su hermana, pero también alivio por ver la justicia finalmente hecha. Henry, a su lado, no ocultaba la dureza de su juicio, pero cuando miraba a Sofía, sus ojos mostraban ternura. «Ahora entiendes», dijo con voz baja, «que lo que empezó como una imposición no es más que el disfraz de lo que realmente deseo. Elegirte, no porque debo, sino porque quiero en Sofía». Con lágrimas que brillaban como diamantes, comprendió que el amor que había nacido entre cartas ocultas y miradas desafiantes era real, más fuerte que la ambición y más puro que las mentiras. Y aunque aún quedaban susurros en los salones, por primera vez se sintió dueña de su destino. Esa noche, después de que los rumores sobre Catherine se esparcieran como cenizas al viento, Sofía buscó refugio en los jardines de Ashford Manor. La luna bañaba las fuentes y los senderos de rosas con una luz plateada, y el silencio parecía devolverle la calma que tantas intrigas habían intentado robarle. Allí, entre los arcos cubiertos de hiedra, encontró a Henry esperándola. No llevaba el porte altivo del marqués, sino la vulnerabilidad de un hombre que había cargado demasiado tiempo con culpas y sospechas. «He cometido muchos errores», confesó, con la voz apenas un susurro, «pero ninguno de ellos fue elegirte. Aunque nuestro compromiso comenzó como una cadena. Desde el primer instante supe que serías mi libertad». Anne-Sophie lo miró, sorprendida por la honestidad de sus palabras, y dio un paso hacia él, sintiendo que cada barrera que los separaba se desmoronaba lentamente bajo esa claridad. El viento agitó los pliegues del vestido de Sofía, y el perfume de las flores se mezcló con el calor de la cercanía. «Temía este matrimonio como una condena», admitió ella, con el corazón desbordado. «Pero ahora lo veo como la oportunidad de algo que nunca creí posible. Amar y ser amada de verdad». En Henry tomó sus manos entre las suyas, con una delicadeza que contrastaba con la fama de hombre indomable. «Entonces no permitamos que nadie más escriba nuestro destino. Ni rumores, ni intrigas, ni nombres antiguos. Solo tú y yo, Sofía Annie, y bajo la luz suave de la luna». El juramento se selló en un beso que no necesitaba testigos. Era la promesa de un futuro elegido, no impuesto. En ese instante, comprendieron que lo que había comenzado como un matrimonio arreglado se había transformado en el pacto más poderoso, el de dos almas que, a pesar de los engaños y las sombras, habían encontrado la verdad en los brazos del otro. El día del anuncio oficial de su boda amaneció con un aire solemne en Ashford Manor. Los carruajes llegaban desde todos los rincones de Londres, trayendo damas enjolladas y caballeros con sus mejores galas, ansiosos por presenciar si la unión entre Sofía Bennet y Lord Henry Ashford sería un acto de redención o un espectáculo de vergüenza. Catherine, ya relegada y vigilada de cerca, no tenía lugar entre los invitados, pero su sombra aún se cernía sobre el ambiente. Muchos esperaban nuevas revelaciones. Otros apostaban por la caída definitiva de la joven Bennet. Sofía, sin embargo, caminaba con la frente erguida, vestida con un delicado conjunto de encaje blanco heredado de su madre, símbolo de la inocencia que había aprendido a transformar en fuerza. A su lado, Henry irradiaba la seguridad de un hombre que había dejado atrás la fama de libertino para presentarse como lo que realmente era, alguien dispuesto a luchar por la verdad y por la mujer que había elegido. En el murmullo en el salón se convirtió en silencio absoluto cuando ambos se colocaron frente a la multitud. Con voz clara y firme, Henry tomó la palabra. «Muchos de ustedes han escuchado rumores sobre mi vida en el exilio, sobre mis supuestas faltas y escándalo. Hoy no pretendo borrar el pasado, sino mostrar la verdad que la intriga quiso ocultar. No me avergüenzo de haber protegido a una dama contra un destino cruel, y no me avergüenzo de amar a esta mujer, Lady Sofía, que ha demostrado más valentía
que muchos hombres aquí, presentes, han Sofía. Tomando su mano, continuó con la misma determinación a mi matrimonio con Lord Ashford. No es un sacrificio, ni un arreglo impuesto por la necesidad. Es una elección, la mía. Ni los rumores de la sociedad, ni las ambiciones de mi propia sangre podrán apartarme de él. A la sala estalló en aplausos, y aunque algunos rostros mostraban desaprobación, la mayoría reconocía que presenciaban no un contrato frío, sino la transformación de un amor nacido en la adversidad. Sofía y Henry se miraron, y en ese cruce de miradas estaba todo lo que habían superado en él: peso de las intrigas, el dolor de las mentiras, y finalmente, la libertad de escribir su propia historia. La boda de Lady Sophia Bennet y Lord Henry Ashford fue celebrada semanas después, en la capilla privada de Ashford Manor, bajo la luz cálida de vitrales que pintaban el suelo con tonos de rubí y zafiro. Los jardines circundaban el lugar con un perfume embriagador, como si la naturaleza misma se uniera al júbilo de aquel día. Los invitados, muchos de los cuales habían sido testigos de las intrigas de Catherine y de los rumores de la corte, contemplaban ahora a la joven pareja con un respeto renovado. Sofía caminó hacia el altar con paso firme, envuelta en un vestido de seda blanca, adornado con encajes delicados que realzaban su inocencia y su fortaleza recién descubierta. Henry la esperaba con una mirada intensa, despojada de arrogancia, cargada únicamente de devoción. Cuando el sacerdote pronunció las palabras solemnes, el silencio se quebró con un suspiro colectivo, como si todo el salón reconociera que aquel matrimonio, nacido como un pacto impuesto, se había transformado en un símbolo de amor verdadero. Y cuando Sofía y Henry unieron sus manos, sellando el juramento eterno, los murmullos de la sociedad se apagaron. En lo único que importaba era la certeza de que ambos habían elegido, por voluntad propia, caminar juntos hacia el futuro. La celebración que siguió fue un contraste vibrante con los días oscuros que los habían atormentado. En los salones de Ashford Manor resonaba la música de violines, las risas de los invitados y el murmullo de brindis que deseaban prosperidad a los recién casados. Pero entre la multitud, Sofía y Henry encontraron un instante solo para ellos en los jardines iluminados por faroles. Allí, lejos de las formalidades, compartieron una mirada cómplice y un beso que sellaba no solo la unión legal, sino también el pacto secreto de dos almas que habían aprendido a confiar, a resistir y a amar sin condiciones. Sofía, apoyada en el hombro de Henry, murmuró: al principio pensé que era prisionera de este matrimonio, pero ahora sé que fue mi salvación. Y Henry, acariciando suavemente su rostro, respondió: fuiste tú quien me salvó a mí, Sofía, porque me enseñaste que el amor no se impone, se elige. Con la luna como testigo y el eco de la música a lo lejos, ambos comprendieron que lo que empezaba en ese instante no era el fin de una lucha, sino el comienzo de una vida donde cada día sería una nueva oportunidad de desafiar juntos al mundo. Si esta historia de matrimonio impuesto que terminó en un amor verdadero te conmovió, te invito a seguir acompañándonos en este viaje por los romances de época, donde cada secreto revelado y cada mirada prohibida esconden pasiones capaces de cambiar destinos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones llenas de intriga, emoción y redención. Y si disfrutaste del relato de Lady Sophia y Lord Henry, regálanos un me gusta y comparte este video con quienes también aman las historias donde el corazón desafía a la sociedad. Así podremos seguir trayendo más relatos intensos y apasionados, donde la verdad y el amor siempre encuentran la forma de triunfar.